Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Camilo. Seguimos entonces con estas pistas sobre la observación de nosotros mismos para apoyarnos de cada una de las pistas que se están generando y profundizar en todas esas pautas que estaba definiendo lo que era la autoobservación para verdaderamente llegar a todo este proceso de conocernos a sí mismos en nuestra psicología, en cada uno de nuestros defectos, para lograr un verdadero cambio. ¿Sí? No voy a profundizar en este repaso del tema número 16, simplemente la idea es recordar que la autoobservación íntima de nosotros mismos es con lo cual verdaderamente vamos a lograr transformarnos, vamos a lograr cambiar. ¿Sí? Si nosotros no hacemos un trabajo interior, si nosotros no vamos y descubrimos cada una de las cosas por sí mismos, no vamos a lograr dejar de ser lo que somos en lo que queremos cambiar. ¿Sí? Siempre lo diremos, queremos buscar una mejora, nos cansamos de algunas cosas de sí mismos, pero aún nosotros escuchando los temas y todo, pues a veces nuestra incapacidad, bueno, nos creemos incapaces de lanzarnos verdaderamente a hacer un trabajo y simplemente es comenzar, ¿sí? Por eso es que en el tema anterior de que estábamos profundizando sobre el aire y la lujuria, se daban unas pisticas para de una vez lanzarnos de frente con esos defectos. Y ahí la idea ahora es relacionarlo con la pereza. Si alcanzamos, de pronto tocaremos un aspecto de la envidia, aunque bueno, estamos un poquito cortos de tiempo. Nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior, pero no lo conocemos. Sí, ya muy bien, me pareció muy interesante como lo describía a una persona con una conciencia muy despierta, que era el Dalai Lama, y él decía, todos los científicos y todos los, digamos, los recursos que se están usando para descubrir cada una de las cosas está hasta más enfocado hacia la parte física y hacia el mundo en el cual vivimos, hacia nuestra tierra, pero desconocemos demasiado de lo que somos nosotros mismos y de lo que está en nuestro interior, ¿sí? Entonces, bueno, y eso, que vivimos más en nuestro mundo interior, abstraídos con ciertas preocupaciones, con ciertos problemas, con ciertos desequilibrios, pero aún así, pues no hacemos una pausa y vamos a conocernos a sí mismos. Generalmente nosotros en determinado instante nos choquea la vida y ahí es cuando decimos, uy, no. Por ejemplo, con este aspecto de la pereza, nosotros podemos llegar a un punto de decir, uy, no, definitivamente no he podido avanzar con determinadas cosas por mi pereza. No he podido llegar a cumplir determinadas metas y es por pereza. O sea, ni siquiera podemos echarles culpas a las circunstancias, a las diferentes situaciones, bueno, a muchas cosas que vamos a echarles la culpa. Y bueno, la culpa también estaba relacionada con la ira, pero vamos a mirarla también dentro de la pereza, que también la usa la pereza. Entonces, ¿qué sucede? Que si hacemos una pausa, nos sinceramos y muy radicalmente vamos a definir, venga, la verdad ha sido por mi desorganización, por mi falta de continuidad y demás. O sea, la pereza siempre está metida ahí. Sentimos un desánimo por de pronto enfrentarnos a ciertas cosas y ahí está la pereza jalándonos. Entonces, siempre diremos que todo este proceso de la autoobservación va a ser un esfuerzo propio y vamos a tener un propósito para mantenernos en un ánimo. Esto siempre lo repito y siempre lo repetiré acá con el tema de la autoobservación, porque nosotros no, si nosotros simplemente decimos, ah, sí, voy a mirar a ver qué me pongo a observar, pues bueno, o sea, no vamos a tener, digamos, como tal esa decisión bien fuerte. Va a haber mucha permisividad dentro de nosotros para muchas cosas y todo más. Si nosotros llegamos y decimos, bueno, me le voy a poner bien pendiente de esta cosa o de esta otra y voy cuadrando ciertas metas que son mis propósitos y ahí me voy animando para cumplirlas, me voy animando para mantener. Siempre la idea es llegar a lo que se habla en el tema número 21, que es la concentración. Siempre la idea es nosotros
poder vivir el presente, poder estar conscientes aquí. La idea es poder descubrir la realidad y estar viviendo verdaderamente nuestra vida, porque siempre lo hablaremos, los defectos son los que están viviendo la vida por nosotros y nosotros como marionetas y como muñecos pensamos en una determinada situación, ay sí, no es que soy el que estoy disfrutando, no, estoy siendo es un títere del que está percibiendo el placer, me está haciendo percibir esas determinadas cosas en cada uno de mis centros, en cada una de mis funciones, que bueno, eso ya lo hemos hablado anteriormente. Siempre entonces, la autoobservación constante sería una concentración donde la conciencia está participando de cada una de las cosas y de las situaciones y bueno, los procesos mentales y demás que se está desarrollando. Siempre debe quedar claro, no vamos simplemente a contemplar los defectos, no vamos simplemente a hacer un proceso intelectual en donde vamos a llenar hojitas o bueno, o vamos a simplemente generar un entendimiento de cada uno de los defectos. No, no es simplemente eso. La idea es poder llegar y verlo muy franca y muy directamente, muy sinceramente, cada uno de los detalles de cada uno de los defectos, bueno, de acuerdo a como lo vayamos a ver, que ya hay dos formas, bueno, hay muchas formas, pero se plantea las formas de autoobservación a través de ver lo que denominábamos los tres cerebros o a través de ver los centros de la máquina, que ambos se juntan. Y entonces cada vez que vamos viendo eso, inmediatamente vamos evocando a esa parte de la conciencia que está encargada de eliminar uno a uno los defectos y la madre divina. Elimíname este sentimiento, madre divina, quítame este pensamiento. Y lo vamos a hacer con fuerza, sin necesidad de que nadie se dé cuenta, sin necesidad de que nos escuchen. En cada uno, eso es en su parte interior, pero la idea es hacer. ¿Sí? Nosotros a veces pensamos que con el simple hecho de autoobservar al defecto, ya ahí estamos haciendo el proceso de muerte psicológica. No, tenemos que pedir muerte. Entonces vamos a mirar unas cosas rápidas, pero muy directas para empezar a autoobservar el defecto de la pereza. Posterior a esto, igual voy a enviarles a cada una de las personas que están, bueno, a cada una de las personas no, voy a enviar al grupo de WhatsApp, voy a enviarles, yo creo que finalizando esta semana voy a mirar si hay algo que corregir en un documento que se hizo sobre la pereza y dependiendo de eso, pues de una vez entonces lo compartiré en el grupo de WhatsApp para que ustedes tengan toda la información, la puedan ir revisando, la puedan ir, digamos, leyendo y luego de pasar terminamos estos temas y pasamos o sea, a las aclaraciones de los tres factores y después de las aclaraciones de los tres factores nos metemos de lleno, entonces, pero ya completamente a cada uno de los defectos, ¿sí? Porque aquí estamos generando unas pautas y pistas para empezar a autoobservarlos, pero esto es algo mínimo con de pronto lo que podemos profundizar, ¿bien? Entonces, aquí está es para que cada uno comience a descubrirlo en sí mismo. También se llama la mala voluntad, la pereza es llamada también la mala voluntad, ¿sí? Esa mala voluntad nosotros la cargamos y la hemos alimentado hacia todo lo espiritual, hacia todo lo de la conciencia. Esa mala voluntad verdaderamente es que no se pretende hacer la voluntad de nuestro Padre interno, no se pretende hacer la voluntad del ser. Por consiguiente, nosotros no somos diligentes con cada uno de los tres grandes trabajos que se van a desarrollar para unirnos con nuestra conciencia, para avanzar interiormente, bueno, para desarrollar toda la obra de la autorrealización, sino que nosotros estamos con una mala voluntad frente a eso. Tenemos una muy buena voluntad para hacer muchas cosas del ego, ¿sí? Tenemos una muy buena voluntad para todo el proceso de degeneración con nuestro ego, ¿sí? Y una y otra vez, muy seguramente es necesario aclarar lo que se denomina la degeneración con nuestro ego. Nosotros pensamos que no nos degeneramos en nuestro día a día, pero cada vez que dejamos
que un defecto se alimente dentro de nosotros, nos estamos degenerando esa parte superior, que es esa energía espiritual que llega a nosotros día a día, estamos degenerando las posibilidades superiores de creación, ya que todo eso contamina nuestra energía creadora y demás. Entonces, aquí vamos a ser muy francos, tenemos es un cúmulo de mala voluntad y esa mala voluntad la hemos fortalecido a través de algo que se conoce como el yo fornicario. Ya lo vamos a reflexionar cada vez que profundicemos con el yo fornicario y este es el que por medio de la energía creadora del espíritu va alimentando todo el ego, ¿sí? Y va, digamos, ayudando a bajar ese ánimo y esa voluntad hacia un trabajo superior. Para autoobservar objetivamente todos los defectos, porque esto también lo nombramos en la ira y lo nombramos en la lujuria, pero esto aplica para todos, siempre, cada vez que vayamos a autoobservarnos a sí mismos en cada uno de los grandes defectos o cada uno de los detalles de los defectos, vamos a hacerlo sin condenarlos, sin justificarlos, ¿sí? Otra vez, si nosotros los condenamos, ¿sí? Nos empezamos a polarizar en el péndulo y no podemos llegar a una comprensión. Simplemente estamos huyendo de ver plenamente la realidad de ese defecto. Lo rechazamos, bueno, pues tampoco es que haya que consentirlos, pero es que no podemos simplemente rechazarlos y entonces, no, es que eso tal cosa y eso tal otra. Porque, ¿qué sucede? Si no hacemos un proceso de autoobservación muy directo, muy real, ¿sí? Que estamos en el centro de no polarizarnos, ¿sí? Ni a un lado ni en el otro, va a surgir la verdad de la comprensión. Vamos a verle como luego, más adelante, en un tema llamado el tema número 29, la ley del péndulo, vamos a descubrir que vamos a llegar a la comprensión viéndole lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, extrayendo la sabiduría que hay ahí para empezar a ver objetivamente cada cosa. Lo mismo, no vamos a justificarlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, a la pereza, porque estamos hablando de la pereza, que esto aplica para todos los defectos, pero la pereza tiene unas justificaciones bien grandes, ¿sí? Em, una persona, por ejemplo, estudiando su pereza, se da cuenta que siempre la justifica con el cansancio, ¿sí? No, pero es que estoy cansado, ¿sí? Y entonces se mete esa forma de pereza pasiva en donde pues todo el tiempo se está justificando porque tiene un desgaste de energía o lo que sea. Entonces, de nuevo, no vamos a justificar tampoco la mala voluntad que tenemos para los procesos de la conciencia. Y esto es algo que cuando nos metamos a estudiar la pereza, pues tenemos que reflexionar. Cada uno de nosotros, cuando ustedes mismos van a ir a reflexionar, bueno, ¿cómo es que se comporta esto? Entonces, todo el tiempo, por ejemplo, el que la condena, de pronto es una persona que, bueno, es laboriosa en cierto sentido, es diligente en cierto sentido, de pronto lo ha sido para la personalidad, para las responsabilidades de su personalidad, y bueno, ahí hay algo muy valioso. Pero entonces la condena, cuando la ve allá en la ociosidad del otro, que está por allá botado, que está por ahí sin hacer nada, que se la pasa entonces perdiendo el tiempo con X o Y hábito de ociosidad, y entonces se pone mal geniado y todo y la condena y que no sé qué y le echa cantaleta y sí sé cuándo, pero aún así no está viendo su propia pereza. Entonces eso también nos pasa exteriormente, ¿no? Por eso es que a la final cada una de las cositas que vamos a condenar afuera, la idea es que las veamos en nuestro interior. ¿A dónde nos lleva la pereza? Todo el tiempo la pereza nos va a llevar sintéticamente a esto que dice acá, a estados de inacción. Entonces la pereza, por allá una persona, creo que fue en el anterior tema, que estaba preguntando acerca de si toda omisión es mala voluntad, que si toda la mala voluntad es omisión, algo así. Bueno, pues vamos a decir que si nosotros estamos buscando en este trabajo interior realizar el cuaternario, pues cuando debemos hacer algo, y viene entonces la pereza o viene la mala voluntad y nos genera esa inacción, pues ahí estamos faltando.
¿sí? Entonces, nos va a llevar a la inacción de muchas cosas, nos lleva a la inacción de enfrentar determinados defectos que ya tenemos que resolver, nos lleva a la inacción de precisamente autoobservarnos, nos lleva a la inacción de empezar a practicar los tres factores de la revolución de nuestra propia conciencia. Entonces, ¿y qué pasa? Nos puede llevar a la inacción, la pereza nos puede llevar a la inacción o a repetir acciones inútiles por no equilibrarnos. ¿Cuáles son esas repetición de acciones inútiles? Bueno, hay muchas cosas y hay muchos escapes de lo que debemos hacer. Y miren que a veces una persona escapando de lo que debe hacer se mete a hacer un poco de cosas y un poco de cosas que, bueno, que está alejándose de lo que debe resolver. Inclusive se forma una forma de pereza activa, bueno, así se le llama o así le llamo yo, la pereza activa. ¿Cómo así? De pronto alguno no me está entendiendo lo que trato de decir. Nosotros tenemos que desarrollar determinado trabajo. Digamos que necesitamos entregar determinado trabajo, algo de la personalidad normal. Pero le estamos huyendo a ese trabajo, ¿sí? Y entonces nos ponemos a organizar la casa, nos ponemos, bueno, ahí sí nos da el ánimo, no nos gusta lavar la loza, pero ahí sí nos da el ánimo de lavar la loza, de limpiar aquí, de hacer esto allá, ay no, tengo que cumplir también esta responsabilidad, pero entonces estamos huyéndole a eso, aún sin estar literalmente, y me disculpan, sin estar por allá botados en una cama sin hacer nada, huyéndole a eso mismo, no, estamos haciendo muchas cosas, pero entonces realmente no estamos haciendo lo que debemos hacer. Bueno, ahí en medio de todo eso, vamos a decir y vamos a ver muy francamente que hay muchas cosas que verdaderamente, huyendo de lo que debemos hacer, se convierten en hacer cosas inútiles. Bueno, entonces otra vez viene el aspecto del equilibrio. Eh, Siempre está por delante todo nuestro trabajo del cuaternario y debemos ir perfeccionándolo. Obviamente es un proceso gradual, es una transferencia gradual. No podemos, pues, dijéramos, de acuerdo a cada una de nuestras comprensiones, con nuestras comprensiones y demás y trabajo interior, vamos a ir desarrollando el cuaternario. Pero que uno diga que ya, o sea, como digamos en un momento, pues una persona que no se conoce a sí misma y que no se ha aprendido a autoobservar, tal vez en cierta situación dice, no, es que yo soy muy correcto, yo todo lo que hago es muy correcto. Nosotros sabemos que la rectitud es bastante profunda y de bastante esfuerzo y que requiere el conocernos a sí mismos de una forma plena y profunda, porque el correcto es el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. Y si no se está haciendo un trabajo interior, pues no se puede llegar a lo correcto. Entonces, pues todas esas personas están autoengañadas, ¿sí? Y uno mismo, cuando uno tal vez se monta eso, no, pues hay muchas cosas que todavía le van a seguir faltando. Pero sigamos, se alimenta con cada detalle de no hacer, se alimenta de todo lo que no se hace por mala voluntad juntado con la justificación, la ociosidad y la distracción. Entonces otra vez viene el no hacer, ¿sí? Pero de nuevo lo tenemos que relacionar es con el cuaternario, porque obviamente, inclusive, y quería poner una imagen, pero tal vez generaba algún tipo de distracción y bueno, pues, la idea no es contaminar acá la visual de las personas y que se enfoquen en esto, pero había una imagen que me pareció muy curiosa y era un estudiante que me la mandó y me decía sobre la pereza y decía, ¿cuántas veces la pereza nos ha salvado de los otros 6 grandes defectos? ¿Sí? Algo así decía eso. Bueno, entonces en ese sentido dijéramos que ahí hay algo bueno que se va a rescatar de cierta pereza, pero la idea es que eso sea consciente, ¿sí? O sea, la idea es que nosotros vamos a dejar de hacer las cosas para que el ego se alimente, eso está muy bien, pero de una forma consciente también. Y vamos a cuidarnos de no dejar de hacer las cosas para la conciencia porque entonces ahí está la pereza, eh, la tenemos encima. Dice entonces, la ociosidad ha estado siempre en nosotros cuando
Pues primero, no sabemos que hay un conocimiento objetivo, no sabemos que se puede desarrollar un trabajo interior. La ociosidad está ahí en el momento en que uno no tiene un propósito constante, o bueno, no, o no, sí, no tiene un propósito constante, ¿no? Es así. Entonces, como no se tiene un norte, y bueno, aquí lo estamos enfocando hacia nuestro trabajo interior, nuestro autodescubrimiento, el cambio real, el cambio radical y demás cosas. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a meterse por otras, ocupando su tiempo y yéndose hacia otras cosas que obviamente le están quitando todo el tiempo y el trabajo para la conciencia. ¿M? A la final, todo se envuelve con la distracción que va a poner el ego, ¿sí? En un momento, inclusive me parece mucho que fue en el tema número 9. Y bueno, más adelante vamos a seguir desenvolviendo. Hay algo que se le dice y es que se le conoce, bueno, hay una frase que dice que la naturaleza, pero ahí vamos a hablar de la naturaleza egoica. Dice, la naturaleza pone muchos juguetes y por eso nosotros nos empezamos a distraer del trabajo interior, de lo que venimos a hacer aquí. Sí, pero esa naturaleza egoica que pone juguetes, ¿qué es? Bueno, es todo ese tren y ese impulso, por ejemplo, que pone la personalidad de que no, vamos entonces vamos a ser alguien en la vida, entonces vamos a tener determinado título, a tener determinadas posesiones, vamos a cumplir las expectativas de fulano o de sutano que me está apoyando, o que, bueno, espera mucho de mí, o vamos a cumplir las expectativas de los demás, ¿sí? Porque en un punto y bueno, eso ya no vamos a alcanzar a ver las cuestiones de la envidia, pero por ejemplo, con respecto a la envidia, hay muchas cosas que se mueven así. Simplemente, hasta por generar envidia, se pueden adquirir muchas cosas y se puede generar diferentes objetivos y simplemente por envidia, aunque no lo parezca, aunque no se acepte, aunque bueno, lo que sea. Pero todo eso, acá lo estamos enfocando es al proceso en el cual nos estamos distrayendo, ¿no? Sigamos entonces. Acá me quedó, bueno, lo corregiré para enviarles el documento. Acá dice sobre la ira, pero es sobre la pereza, sobre autoobservación, sobre la observación de sí mismo con la pereza. Un sabio dice sobre la pereza, es parte del enemigo secreto y está en contra de la obra para el ser. Entonces, ahí que vamos a descubrir. Ahí vamos a descubrir, regalarme un momentico. Sí, ahí está. Perdón. Dice, entonces, un sabio dice, es parte del enemigo secreto y está en contra de la obra para el ser. ¿Cuál es el enemigo secreto? El enemigo secreto es una fuerza y bueno, inclusive se denomina que hay un átomo del enemigo secreto que está jalando todos los procesos hacia el ego, a través del yo fornicario, a través del órgano condartiguador. La pereza es parte de todo eso. Así como nosotros tenemos unas partes de la conciencia que están definidas, tenemos un átomo nous, tenemos dos asentamientos de la conciencia que es Buddhi y es Atman. Asimismo, hay algo denominado el enemigo secreto. Lo veíamos cuando se habla de los 7 centros de la máquina humana, que habita en el coxis. Este enemigo secreto está en nuestro centro sexual. ¿m? Y fue y es el que todavía le sigue dando vida a todo el ego. Hay muchos que inclusive están hablando acerca de que tal cosa es del anticristo y que el anticristo y que, bueno, exteriormente. Pero, ¿qué es lo que no deja avanzar a todo el desenvolvimiento de las diferentes partes de la conciencia? Y hay una parte de la conciencia que es nuestro Cristo interior. Bueno, pues es ese enemigo secreto, ¿sí? Nosotros tenemos ese átomo anticrístico en nuestro interior. ¿Mm? Bien, entonces, es lo que está oponiéndose a todo el proceso de la obra.
¿sí? Y está relacionado íntimamente con la pereza. También hay otra parte que está íntimamente relacionado con la mente, con los procesos intelectuales y con todos los condicionamientos, el autoengaño y bueno, todas esas cosas. Pero aquí lo vamos a ver hacia la pereza. También dice, este sabio dice, la pereza es toda nuestra debilidad hasta atómica interior debido a las diferentes fornicaciones. Entonces, desenvolvamos un poquito eso que nos está diciendo esta persona de bastante conciencia, este sabio. Nuestra debilidad hasta atómica interior. Vimos, bueno, se invitó en el tema número 1, que es conocimiento de signos y objetivos de fase A, que todo tiene una cristalización, inclusive en otras dimensiones, así nosotros no lo podamos ver acá con nuestros ojos y demás, ¿sí? Nada que hacer, los defectos están cristalizados en nuestro interior y una persona que pueda acceder a las diferentes dimensiones puede ver a los defectos cómo están cristalizados en las diferentes dimensiones, o sea, existen. ¿Sí? En el astral uno puede, una y otra vez lo diremos, y lo venimos desenvolviendo desde antes de la ira. En el astral uno puede preguntar y puede ver cómo es mi defecto tal, cómo es mi defecto de la ira, cómo es mi defecto de la pereza, cómo es mi defecto del orgullo, y uno lo puede ver, ¿sí? Astralmente, ¿sí? Eso es algo muy valioso también, esa experimentación, porque lo mismo, uno allá también se puede encontrar con el ser, allá en el astral uno puede encontrarse con su propia chispa, también hay una cristalización, hay una proyección de esta a través de las dimensiones, entonces, bueno, pero ¿por qué estaba desenvolviendo eso? Porque es que hay una parte y es que cada uno de nuestros átomos internos, los átomos de la psiquis, son también defectos. Y ellos o sea, no están trabajando para la conciencia, no están trabajando para el ser, ¿sí? Tienen una conciencia atrapada y es porque están en una debilidad, ¿sí? O sea, ellos están débiles para la conciencia, digámoslo así, ¿sí? Pero todo eso lo ocasiona la pereza. Entonces, cuando nosotros hacemos un esfuerzo bien minucioso, bueno, un esfuerzo en donde vamos a decir, voy a metérmele a la autoobservación, pero bueno, nos enfocamos un poquito y decimos, bueno, pero ¿a qué me lo va a meter? No, voy a empezar porque es que mi tropiezo es este, voy a empezar a autoobservar tal defecto. Ah, listo, ¿sí? Y ahí entonces se le va a empezar bueno, con el esfuerzo y con la petición de muerte, van a empezarse a liberar ciertas chispitas de conciencia y demás, e inclusive va a empezar a moverse la conciencia que está dentro del defecto que está pidiendo muerte, que está estudiando. ¿Y eso qué va a hacer? Que esa conciencia que esté adentro del defecto empiece a despertarse, ¿sí? Y se quiera emancipar y entonces quiera quitarse esa debilidad de seguir alimentando y darle vida al ego, sino al contrario, va a hacer es un trabajo para el ser, ¿sí? Por eso es que en un punto nosotros, o bueno, sí, las personas diremos con respecto a esto, que cada defecto está haciendo un estudio de sabiduría y de fortaleza, de rescate de voluntad, de rescate de amor para el ser. ¿Sí? Diremos también que una persona que llega a alcanzar determinada sabiduría es también en función de lo que extrajo de cada uno de sus procesos interiores. Bien, entonces volvamos acá. Por eso, la fornicación que da y alimenta a todo el ego, da una gran cantidad, porque la energía creadora está alimentando cada uno de esos agregados psicológicos. Pues, ¿qué va a pasar? Pues todas esas fornicaciones están alimentando todo el ego, están generando más debilidad nuestra. Ahora pongámoslo en otro sentido porque estamos hablando de las diferentes fornicaciones, no solamente es física. Nosotros tenemos una fornicación emocional, una fornicación mental y una fornicación física, ¿sí? En ese sentido, las diferentes fornicaciones nos debilitan en todo nuestro interior para avanzar y hacer un trabajo serio espiritual, ¿no? Serio interior. ¿Mm? ¿Qué sucede? Nosotros al llegar al conocimiento objetivo,
que por ejemplo, este es un conocimiento objetivo, en donde se están brindando las 75 conferencias, herramientas prácticas y pistas para que cualquier persona se meta a hacer su serio trabajo interior y tenga la claridad para hacerlo y pueda sortear y pueda ir avanzando y haciendo su propia obra. Bueno, cuando llegamos a este conocimiento objetivo, la pereza nos empieza a poner trabas, ¿sí? A, ustedes mismos en retrospectiva, uno mismo en retrospectiva, va y uno mira la conferencia número uno, empieza a recibir, digamos, el curso, que es este curso virtual gratuito en este momento, pero bueno, era un curso que también se dictaba en lugares físicos. Y llega entonces uno ve la conferencia número uno, ¿no? Y viene y empiezan a decirle, bueno, somos tres cosas, y sé cuándo, y nos podemos conocer en esas tres cosas. Hay cuatro pilares, está la comprobación, ¿sí? Y ahí ya empieza la pereza de comprobar. Uy, sí, sí se puede comprobar, uy, pero qué pereza ponerse a comprobar, ¿sí? No, entonces está la meditación, uy, pero eso meditar, no, pues es como más agradable salir a tomarse algo, si sé cuándo, es más agradable hablar, o si, entonces ya la pereza empieza, y con cada una de las cositas, no voy a poner acá a contar todo lo de la conferencia número uno, pero es para comentarles que desde la primer conferencia, ¿sí? Más aún llega la parte del sexo y hay personas que vienen con una fornicación bien fuertecita. Recordar que fornicación física es la experimentación del orgasmo, la fornicación emocional es también esa falta de equilibrio de nuestras emociones, entonces toda esa lujuria que se mueve emocionalmente, que se siente hasta un vacío acá cerca del estómago en cada cosa lujuriosa, o la fornicación mental con las preocupaciones, con la lascivia, que es la imaginación sexual morbosa, bueno, con toda la mente condicionada y ocupada hacia el ego y demás. Hay muchos tipos de fornicación, ya esos son los tipos de fornicación, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que son fornicarias y entonces vienen y dicen hay tres oportunidades de ejecutar el sexo, hay tres prácticas, hay tres formas de experimentar la sexualidad. Está entonces el infrasexo, que es ir al sexo, finalidad, el orgasmo, placer, diversión. Está el sexo para reproducirse sin orgasmo. Y está el suprasexo. Entonces la persona, no, y el suprasexo es abstenerse de la expulsión de la simiente, la expulsión de la energía creadora del espíritu, que es la vida de nuestra semilla, y generar un proceso de imaginación, concentración y voluntad para devolverle esa energía creadora a la conciencia mediante un proceso que se denomina la transmutación sexual. Y ahí ya viene la pereza también y dice, uy, no, pero eso es imposible, la pereza del fornicario. Dice, uy, no, pero será eso que eso sí se puede, pero y empiezan todas esas cosas y sígale. Y en cada una de las conferencias la pereza siempre está poniendo la zancadilla, ¿sí? Viene entonces lo de el ir a conocernos a nosotros mismos y la persona tenga la edad que tenga, puede conocerse a sí misma de una forma muy profunda por medio de la autoobservación, de la meditación reflexiva, de todas las propuestas prácticas para lanzarnos a descubrir nuestra psicología que hemos planteado en cada una de las conferencias, de las 75 conferencias y aquí en cada uno de estos encuentros que hacemos. De profundización, reflexión y propuesta práctica. Entonces, pero toda la pereza siempre está, uy, no, tal cosa, uy, no, pero, uy, toca hacer eso, uy, no, pero otra vez entonces ir a buscar no, qué pereza. Es más, hasta uno mismo lo dice. La misma pereza ya nos coge como muñecos y entonces la pereza misma empieza a hablar. Uy, no, qué pereza ponerse, no hacer eso. ¿Sí? Ya la pereza está hablando, ya ni siquiera es uno, es ya la identificación, ya lo cogieron como muñeco. Bueno, pero entonces a la final cada uno debe enfrentarse a su propia pereza. Nosotros mismos nos debemos enfrentar a nuestra propia pereza. Recomendación, nosotros para enfrentarnos a la pereza siempre vamos a tener de la mano algo que se denomina los sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios, que espero lo sepan, digamos, recibir lo que trato de sintetizar con esto, y es que en un punto, nosotros vamos casi que auto obligarnos a meternos a hacer determinadas labores
en un punto, pero ahí le vamos a ir sumando nuestros propósitos trascendentales y demás para que aunque el empezar a enfrentar determinada cosa sea un sacrificio, sea un padecimiento obligatorio que me lo estoy autoimponiendo, aunque empezar sea eso, miren que sobre la marcha, sobre ya ustedes empiezan y es que así pasa también con otras cosas, pero no me quiero ir de lo que les quiero decir. Uno empieza y ya va poniéndose sus propósitos, va enfrentándose con determinadas cosas y sobre la marcha ya ustedes le van cogiendo el saborcito. Ya ustedes ya después ya no va a ser como tal, dijéramos, como una obligación, sino ya les van a nacer desde su interior, uy, voy a ponerme a hacer esto, uy, yo voy a salir a seguirme autoobservando en la calle, está en determinada situación, uy, voy a autoobservarme, ya con el ánimo, ya no es simplemente como obligándose, no, ¿sí? Lo mismo cuando se va a estudiar determinado defecto. Ya en un punto puede que sea, me toca ponerme a estudiar tal defecto porque lo definí así. ¿Cómo así que lo definí así? Pues sí, nosotros vamos a apoyarnos para que la pereza, para que podamos empezar a hacer y que la pereza no sea la que nos frene todo, pues es muy bueno uno hacer un negocio con la ley divina. Entonces uno, miren la práctica que hicimos, que era el tema número 20, en, Meli estaba haciendo la práctica guiada, dijéramoslo así, está grabado aquí también y en la sección de videos lo encuentran. Y Meli entonces ahí nos genera eso. Entonces hay una propuesta con la ley divina donde uno dice, me comprometo a trabajar 2 horas, 3 horas en determinado proceso de trabajo interior. O bueno, 3 horas solo para el ser. O bueno, entonces va a enfrentarse, va a autoobservar algún defecto y entonces se propone, voy a sacarle 2 horas o 3 horas diarias de meditación reflexiva, de muerte reflexiva para enfrentar tal o cual defecto. Entonces, bueno, a eso también se puede apoyar. Y bueno, y entonces uno haciendo el negocio y uno pide que le den fuerza para poder desarrollarlo. ¿Mm? ¿Por cuánto tiempo? ¿No? Por 1 semana, 2 semanas, un mes, ¿sí? Igual recuerden, hay algo muy valioso, y es que nosotros somos animales de costumbres y está hasta definido por ahí en la parte de la ciencia que nosotros empezamos a desarrollar una labor durante, creo que son 21 días o 22 días, y a partir de ahí, pues ya entonces uno lo puede generar como cierto hábito, ¿sí? Ya digamos que ya no va a ser tan tedioso, por decirlo de una forma. ¿Sí? Lamentablemente, generalmente, todos esos hábitos nosotros los empezamos es a hacer para el ego, ¿no? Uno empieza, por ejemplo, a métase con la pornografía y lo mismo, después de 21 días de pornografía ya lo vuelve un hábito. Métase a tomar, así sea cada 8 días, ¿sí? Y ya cumple determinado tiempo y ya tiene un hábito, ya forma una mecanicidad, bueno, ya hay otras cosas que también son las pistas de la autoobservación en otras conferencias. Eh, bueno, alcanzamos por lo menos a nombrar estos defectos, vamos a alcanzar a nombrarlos y a tenerlos ahí, porque podemos empezar a autoobservar nuestra pereza con unos yoes principales, con unos detalles principales. El yo aburrido es un yo principal de la pereza. ¿Por qué está aburrido? Ah, bueno, pues porque nosotros entonces no estamos trabajando seriamente en nuestro interior, no estamos resolviendo, entonces viene toda una carga del ego y nos genera un aburrimiento por el trabajo interior o por el lugar en donde vivimos o bueno, por muchas de las cosas o estoy aburrido con tal persona o estoy aburrido de tal situación. Bueno, pero si vamos francamente a verlo desde un punto de vista objetivo, viene ese aburrimiento porque no hemos resuelto algo y porque no nos hemos ocupado en resolver, ¿sí? Entonces, inclusive viene un aburrimiento hasta con preocupaciones. De tanto estar preocupado, estoy aburrido de esa preocupación también. Pero, y le tiene una mala voluntad. Pero, ¿qué pasa? Es que no se ha resuelto. No nos hemos puesto a resolver. Nada que hacer. La ociosidad. ¿Por qué se genera la ociosidad? Y miren que está aceptado dentro de la sociedad
Inclusive uno mira en determinados lugares, aquí donde me encuentro en Colombia, hay unas revistas que se dedican al ocio, ¿sí? Ocio y no sé, ocio y tal cosa. Y entonces la ociosidad es para distraer a la persona. Entonces, ¿en qué lugar está? Ah, estoy en la capital o estoy en tal lugar del país, ¿sí? Y mira entonces lo que hay que hacer ahí. ¿Pero por qué? Pues porque está buscando una distracción, porque está ocioso, no tiene un propósito, ¿sí? ¿Por qué no tiene un propósito? Bueno, pues puede ser que en determinado momento mm, ya haya cumplido ciertas cosas y perdió su norte, o bueno, haya llegado a determinada situación y perdió su norte, pero acá puntualmente con el trabajo interior está ocioso porque no tiene definido y claro cómo es que va a dar los pasos para su propio avance. Porque si, por ejemplo, yo digo, no, yo quiero mi pareja real, sí, pues yo tengo un propósito de llegar a mi pareja real, entonces yo en un punto no voy a estar ocioso, sino voy a estar revisando, resolviendo mis anteriores parejas, por ejemplo, voy a estar resolviendo mi lascivia, resolviendo entonces a ese mirón, voy a resolver al masturbador, al de la pornografía, al del adulterio, ¿sí? Voy a revalorar la energía, voy a entonces a mirar cómo puedo ejercitarme en los otros dos factores. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero si yo no tengo entonces, digamos, todo lo que voy a hacer, o bueno, lo que puedo desarrollar, pues no tengo un propósito, no tengo una continuidad. Entonces en cualquier momento llega la fuerza de la pereza y se torna uno ocioso sin hacer nada. Es como ahorita en la pandemia. En la pandemia y en la cuarentena, todos los muchachos en un punto estaban ociosos, porque no había colegio, no había estudio, no había tal cosa en un punto, y estaban ociosos, ¿sí? Algunos de pronto desarrollaron cierta actividad, bueno, con algún proceso de instrumento o alguna hobby o demás, pero en general había mucha ociosidad. ¿No? Vienen entonces estos otros dos yoes grandotes de la pereza que son el entretenimiento y la distracción. Siempre nos están haciendo huir del trabajo interior. Bueno, es lo mismo, rehuir del trabajo interior. Entretenimiento y distracción. Y lo mismo, la sociedad lo acepta, ocio y entretenimiento. Y miren que son dos grandes servidores o dos grandes cabezas, dos grandes yoes de la pereza. Bueno, acá hay otros que son la comodidad. Nosotros a veces por pereza, entonces nos generamos como muy cómodos con cada una de las labores y cada uno de los procesos de la vida, ¿sí? Pero por pereza, ¿sí? Una cosa es querer generar una eficiencia o querer optimizar el tiempo y demás, pero ahí vamos a decir, bueno, optimizar el tiempo, eficiente, ¿para qué? Pues la idea es que todo eso se pueda resolver para tener tiempo hacia el ser, hacia la obra, pero no, nosotros somos cómodos y simplemente que todo quede cerquita y que todo sea más fácil y todo, pero por pereza, ¿sí? La apatía. Nosotros en determinado instante sentimos apatía por algo o por alguien y es pereza porque no la vamos a resolver, ¿sí? El odio es pereza de perdonar, el odio es pereza de también resolver ese resentimiento y demás. El conformismo es, y aquí, o sea, eh, vamos a mirar, o sea, hay una forma de conformismo en donde no se está polarizando, digamos, es una parte consciente, recordemos que hay que sacarle lo bueno y lo malo y lo malo a lo bueno, ¿sí? En donde entonces la persona sabe y se mide y se equilibra. Bueno, eso es diferente. Pero hay otra forma de conformismo en donde simplemente se conforma con lo mínimo y no se da cuenta que puede hacer más, ¿sí? Aquí lo estamos enfocando otra vez, reitero una y otra vez, hacia la obra, ¿sí? Entonces, un ejemplo, una persona puede llegar a este conocimiento y se conforma simplemente con ver las conferencias. ¿Listo? ¿Ya? ¿Sí ven? En vez de ver las conferencias, ponerlas en práctica, ponerse sus propósitos para sacar un desdoblamiento, sacar una meditación, sacar, bueno, lo de la pareja real, bueno, cada una de las cosas, pero no, el conformismo como pereza
No, aquí con esto normal, no más a esto. ¿Sí? Unas personas se conforman solamente, por ejemplo, con ver las conferencias, hasta un punto. Pero todos esos espacios en donde se generan, por ejemplo, estas pistas para profundizar y demás, o generarse a sí mismos los espacios y definir, voy a tener un horario de tal cosa o de tal otra, no, nos conformamos con lo poco. El desaliento es una falta de ánimo para desarrollar cada una de las acciones que vamos a hacer. Bueno, yo creo que voy a hacer aquí una pausa, no alcanzamos a ver todos los principales yoes de la pereza. Mm, yo creo que voy a hacer una pausa porque si no, entonces interrumpo todo el desenvolvimiento del tiempo y la idea es que no nos demoremos aquí más de la hora. Entonces voy a hacer una pausa aquí. Cuando toquemos el próximo tema, seguimos profundizando un poquitín y nos metemos con envidia y con gula. Creo que esos dos eran los que iban de la mano. Bien, espero entonces poder organizar algo bien sintético para transmitirles y espero esto también les sirva. ¿Sí? Bueno, la falta de ánimo nos va a generar una mala voluntad o nos va a generar una falta de impulso, de fuerza. La desilusión también nos quita emocionalmente también el impulso. ¿Sí? Estos dos van de la mano. Lo que pasa es que la desilusión es porque se cargó mucho una ilusión. Lo veíamos cuando profundizábamos en la parte emocional, el centro emocional, y esa misma carga que se generó va a devolverse con desilusión. Entonces es una fuerza ya y está relacionado con la pereza. El vago porque no tiene oficio y no tiene un norte, no tiene un objetivo. El parrandero que simplemente está con la ociosidad y el entretenimiento y bueno, ahí se meten hasta la lujuria, participa la envidia, participa la gula, participan los vicios, bueno, ahí hay un poco de cosas que participan. La duda que no deja definir y no deja desarrollar. La culpa que no entonces en un punto no lo deja avanzar, ¿sí? O no lo deja descubrir las cosas, sino todo el tiempo está culpando a los demás. La desconcentración, nosotros nos da pereza estar concentrados, siempre queremos hacer varias cosas a la vez, siempre no queremos enfocarnos, no queremos autoobservarnos, ¿sí? El desocupado también está relacionado con el vago porque no tiene ese propósito y ese norte, ese objetivo. Entonces, de nuevo vamos a retomar estas pisticas de la observación o la autoobservación. Vamos a recordar el magnetismo psicológico. Entonces, en un punto viene una persona muy aperezada y puede que nosotros entonces reaccione también nuestra pereza, entonces nos mete por el lado de la pereza. O nosotros vamos aperezados y metemos por el lado de la pereza a otras personas, ¿sí? Que no podemos simplemente decirlo en un sentido. Lo mismo, vamos a mirar todos los que están por ahí, porque hay por ahí personas que son bien perezositas y bueno, y compartimos mucho con esas personas, bueno, pero ¿por qué? Es que yo también tengo mi pereza. Puede llegar a ser hasta algo en común que tengamos con fulano o con sutano, que es un muy buen amigo de nosotros. Bueno, comparte los mismos procesos de sociedad y demás. Bueno, hay cositas que hay que mirar, que descubrir. Las diferentes formas directas de enfoque de la autoobservación, otra vez lo diremos, podemos mirar la pereza entonces en estas tres partes, la mente, la emoción, en el motor instintivo sexual. Profundizando en eso, vamos a poder ver la pereza en los 7 centros de la máquina humana. Si no se le facilita, bueno, tome las pistas. ¿Cuáles son las pistas? Pues estos yoes cabeza que estábamos viendo y las busca en su interior, sin asumir, sí, la pereza es mala voluntad, sí, no, vaya y mire, ¿por qué? Pero mírelo dentro de usted, en cada una de las omisiones o en cada una de sus malas voluntades, mire, obsérvelo dentro de usted, porque aquí la cosa es que se genere una invitación muy general para que nosotros nos empecemos a autoobservar con cada una de las cositas. A veces no sabemos cómo es que se mueve determinado efecto. Entonces, bueno, si no se le facilita, por eso está eso. Entonces lo mismo, si acá ya lo estaba diciendo, se le pone cuidado a la mente, que son los pensamientos, la imaginación, los recuerdos, las charlas,
Se le pone entonces cuidado a todas las emociones, al ánimo que le metemos para cada una de las cosas que nos alejan del trabajo hacia la obra del ser. Por eso es que la pereza siempre está oponiéndose a todo, a toda obra. Y en el sexo, pues vamos a mirar la pereza que se manifiesta ahí. La pereza de la castidad, por ejemplo. La pereza de hacer una pausa, impedir muerte y dejar de ser permisivos con determinadas cosas, con determinadas obras, con determinados procesos instintivos. Ahí está la permisividad. Teníamos entonces la práctica de cómo es que cada uno de los defectos se adueña de nuestros centros, nos vuelve una marioneta y, de nuevo lo diré, los defectos están viviendo la vida por nosotros. Nosotros no somos verdaderamente los que estamos haciendo cada una de las cosas, simplemente ellos nos están manejando a nosotros con esos hilos invisibles, que entre otras cosas también son los procesos de la personalidad. No me voy a extender acá. De nuevo, la pregunta que siempre vamos a hacer con la autoobservación: ¿cuánto de la vida nos hemos puesto en autoobservación? ¿Cuánto de este día lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos hecho la petición de muerte? ¿Cuántas veces nos hemos autoobservado? ¿Sí? Si nuestra autoobservación es mínima, no, toca sacar tiempo para la meditación, porque si no, nunca vamos a despertar ese sentido que está atrofiado, que es la autoobservación. Y eso es un esfuerzo con nuestros propósitos constantes. Listo, de nuevo, ¿cómo vamos a equilibrar la pereza? Bueno, vamos a mirarla porque la idea es cumplir el cuaternario. Recto pensar, recto sentir, recto obrar y recto hablar. ¿Sí? Estos procesos son de la pereza, no vamos a dejarlos manifestar. Listo, para recibir el audio de este tema, el PDF, las tutorías, ingreso al grupo de WhatsApp en donde se van a compartir los documentos de apoyo y demás. Nos pueden escribir a este número de WhatsApp que aparece en pantalla y quedo atento si hay alguna inquietud para las personas que estaban en participando de esta profundización y propuesta práctica. Bueno, dice Natalia, ¿el de la mente es otro átomo? No, pues no, el de la mente no es que sea otro átomo. Estaba Natalia refiriéndose porque estaba yo hablando del átomo del enemigo secreto, que es el anticristo que está, el átomo anticrístico que está en el centro sexual. Y Natalia pregunta si en la mente hay otro átomo o no. En la mente, al estar fraccionada, es una gran parte del ego que está personificada en una gran bestia. Mm. Esa gran bestia es la que nosotros vamos a profundizar en fase B, cuando se habla de la cuarta iniciación, en donde se está hablando de la iniciación y las pruebas. Sí, en esta conferencia de la iniciación en las pruebas, ahí se explica que cuando el iniciado está en la cuarta iniciación se debe enfrentar a un guardián, que es el guardián del mundo mental, y es una personificación de nuestra mente egoica, ¿sí? Es una bestia. Y bueno, o también está relacionado con todo el intelectualismo. Entonces, bueno, espero me haya hecho entender. Igual, bueno, eso es algo que vamos a tratar más adelante, no se preocupen. O si tienen de pronto algún otro aspecto que preguntar, pues, lo pueden hacer ahí directamente al WhatsApp y con mucho gusto les podré explicar de una forma diferente para que yo me haga entender. Bueno, un saludo para Oscar Bedoya, para las personas que nos estaban acompañando. Dice Natalia, el límite entre hobby y pérdida de tiempo es difícil de definir. Bueno, sí, si es difícil de definir, nosotros vamos a hacer una transferencia y vamos a mirar cómo, así sea un hobby, pues lo podemos volcar hacia algo de la conciencia, sin autoengaño, ¿no? Y, y midiéndonos en los tiempos y demás. El odio no es de la ira, sí, el odio es de la ira, pero nosotros, ¿por qué nos mantenemos odiando? Es que hay un aspecto de la pereza y es que la más grande pereza es la pereza de pedir muerte y la de resolver. Entonces nosotros a la final odiamos por pereza de resolver. ¿Por qué no nos vamos y resolvemos eso? Por pereza, por mala voluntad. Entonces dice, pero estar al 100% con propósito es muy difícil, sí. Por eso, Natalia, decimos, es un proceso de transferencia
hacia los procesos de la conciencia. Bueno, entonces voy a dejar la transmisión hasta aquí. Igual no se preocupen, las siguientes preguntas y demás me las pueden seguir dejando en el chat o las desarrollamos a través del número de WhatsApp. También los invito a que pues, nos escriban y podamos fortalecer que esa parte también la denominamos como tutorías, ¿sí? ¿Listo? Si hay alguna otra inquietud, pueden dejarla plasmada y la comentaremos en el transcurso de tanto de, bueno, si alcanzo acá en la no, ya no alcancé, pero bueno, la comentaremos. O por Meet puedo seguir respondiendo las inquietudes que ustedes tengan. Listo, vale, gracias Natalia, a los que participaron. Mi nombre es Camilo para servirles. Estos son las pistas que estábamos desarrollando y que estamos desarrollando para fortalecer nuestra autoobservación con las grandes cabezas de Legión. Esta es la parte 2 de esa parte, de esas pistas para las cabezas de Legión y estábamos sobre el defecto de la pereza. Muchísimas gracias a las personas que participaron. Mi nombre es Camilo. Que estén muy bien.